Janet Lozada Segura, quien está acompañándonos el día de hoy, y bueno, para quienes estén pendientes de lo que ocurre precisamente en el Ecuador, hoy es candidata consejera de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se encuentra también con nosotros el doctor Eduardo Franco, quien obviamente es profesor en jurisprudencia, abogado de los tribunales y juzgados de la República. Estamos muy contentos, muy orgullosos de que se encuentren con nosotros en el día de hoy, así que damos la más cordial bienvenida y saludamos a la ingeniera Janet Lozada Segura. A ver, muy segura también. Buenos días, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Aurelio. Pues estamos profundamente felices, profundamente alegres con estas invitaciones que hemos tenido. Va a ser un viaje flash. Vamos a tener 2 días muy intensos aquí en Nueva York con gente maravillosa nuestra, ecuatorianos como usted, como tantas otras personas que nos escuchan, que tuvieron que con mucha valentía arriesgarse hace ya varios años atrás para salvar a sus familias y salvar al Ecuador. Así que creo que como candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, mínimamente necesitamos acercarnos y escucharlos, porque ese es nuestro objetivo como Consejo de Participación si llegamos a tener el favor del voto de nuestros ecuatorianos, que el Consejo de Participación se acerque a la gente, se acerque a nuestros ecuatorianos que se encuentran en cualquier parte del rincón patrio y en cualquier parte del planeta. Nosotros necesitamos que el Consejo de Participación sea cercano, sea parte de la comunidad y por supuesto escuchar sus problemas y buscar soluciones, que eso tanto nos hace falta en este gobierno actual. Bueno, hablando precisamente del gobierno, creo que una parte importante dentro de lo que viene a ser el grupo o lo que conforma el gobierno es precisamente el que haya un consejo en donde la ciudadanía pueda participar, donde pueda, no sé, me imagino hay un lugar donde la gente vaya y expone sus inquietudes, sus quejas, probablemente da opiniones, les dan un tipo de no sé, ideas que podrían mejorar ciertos aspectos pues, podría ser de las ciudades o de los cantones también, y esto creo que es importantísimo dentro de lo que viene a ser pues, el gobierno dentro de lo que es un país que está pues en vías de crecimiento, no solamente en el Ecuador, sino aquí específicamente en Nueva York, porque la comunidad ecuatoriana es muy grande, es muy importante y es muy trabajadora, y esto lo vemos, no hay necesidad de entrar a Google, aquí uno sale a la calle y uno puede ver restaurantes, uno puede ver incluso gente que se para en las esquinas vendiendo pero la semilla, pero no sé. Tantos emprendedores, Aurelio, en tan poquito tiempo que estamos aquí, apenas esta mañana pudimos salir, recorrer un poquito de esta área donde hay tantos ecuatorianos. Es plausible por todos los rincones, ¿no? Los ecuatorianos hemos demostrado nuestro trabajo, nuestra pujanza, hemos demostrado que podemos levantar al país, Aurelio, amigos que nos escuchan. Esto es un ejemplo para Ecuador, es un ejemplo para Latinoamérica. Ese es el poder y es el sueño ecuatoriano que se cumple todos los días, pero nuestra obligación como Estado, como ecuatorianos, como candidatos y ojalá más adelante como consejeros, es permitirles la oportunidad que si ustedes desean puedan regresar y si no desean regresar y desean seguir en estos nuevos horizontes luchando por nuestro país, pues que lo hagan con todas las facilidades del caso, que el consulado trabaje por y para ustedes. Eso yo creo que estamos totalmente de acuerdo con mi querido amigo Eduardo Franco, que se encuentra aquí a mi lado. Bueno, y que lo vamos a saludar también, que de hecho yo estoy impresionado, doctor Eduardo, porque, bueno, pues independientemente de que es doctor de jurisprudencia, también es especialista en ciencias penales, criminológicas, magistrado en ciencias internacionales, bueno, una cantidad de cosas que yo me canso de leer tanto y no puedo entender cómo una persona pues tenga esa capacidad, y esto yo creo que es importantísimo dentro de lo que viene a ser, y se lo voy a decir porque de pronto es importante. De pronto en este mercado, no mercado, sino en esta cuestión de política, y lo voy a decir específicamente en mi país, por ejemplo, es muy usual que de pronto postulen a una persona. Hoy hay un caso en México de una persona que falsificó
pues, cuando tiene pues, todo este bagaje de estudio que viene usted con creo que es lo más importante de lo que viene a ser formar parte de un grupo que pueda apoyar precisamente a la ciudadanía, porque necesitamos gente con estudio, gente con inteligencia. Doctor Eduardo Franco Rojo, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos aquí muy contentos de estar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, porque hay una gran comunidad de migrantes ecuatorianos responsables que desde hace muchos años, han venido aquí a Estados Unidos, han emigrado del Ecuador por las crisis que han existido, por los malos gobiernos que han habido, y han encontrado en este país, han labrado un porvenir económico, un porvenir cultural y social, y por supuesto pues han continuado las olas migratorias hoy por hoy en el país ante el descalabro del gobierno de Guillermo Lasso. También hay una segunda ola migratoria terrible. En el Ecuador hay una crisis, digamos, de seguridad, no hay trabajo y por tanto hay una crisis delincuencial, hay una crisis total y por ello es necesario que el domingo 5 de febrero el pueblo ecuatoriano va a estar abocado a una elección del Consejo de Participación Ciudadana y nos presentamos. Yanek Lozada es una distinguida ecuatoriana, ambateña, vive en Quito. Ella está en la lista de mujeres en el casillero número 10. Obviamente no lo refirió, pero está en el casillero 10. Y venimos aquí para decirle a los migrantes ecuatorianos y a las ecuatorianas que se identifiquen con su mensaje. Y yo estoy en el casillero número 4, en la papeleta de hombres, casillero 4, Eduardo Franco Lor. Yo vengo de la academia, efectivamente, tengo 40 años de profesor universitario, he sido abogado de causas nobles y justas, 43 años en el ejercicio profesional, nunca he sido afiliado a ningún partido político y por primera vez me postulo a un cargo de elección popular y lo hago ahora porque justamente he creído que hay que levantar el prestigio de esta institución, el Consejo de Participación Ciudadana, que en los últimos años, básicamente en los últimos 5 años, desde el gobierno, desde el Consejo Transitorio del extinto doctor Trujillo hasta la actualidad, digamos, desde el gobierno de Lenín Moreno y el gobierno de Lasso, el desgobierno de Lasso, que sube al país en una crisis terrible, lo han desequilibrado totalmente. Y yo creo que aportando Yanek Lozada, que está en la casilla número 10 en la papeleta de mujeres, y yo en la casilla número 4 en la papeleta de hombres, podemos aportar positivamente en levantar el prestigio de esta institución llamada a proteger los derechos de participación ciudadana de todos los ecuatorianos y cuanto más de los migrantes que nosotros hoy, por ejemplo, tenemos una reunión aquí en esta noche en Nueva Jersey, mañana en Nueva York, con algunos migrantes donde venimos a escuchar las aspiraciones, las necesidades, porque cuando vamos a tener, y estamos seguros que vamos a llegar a estos altos niveles de gobierno en el Consejo de Participación, queremos plasmar en la realidad las aspiraciones de los migrantes de Nueva York que están en el país. Yo sé que hay migrantes que tienen prosperidad económica, pero también hay necesidades y nosotros queremos servir como facilitadores de cualquier retorno que tengan en el país, de las necesidades de los familiares que están en el Ecuador, etcétera, para que cuenten con Yanek Lozada Segura, que está en la casilla número 10 de mujeres, y Eduardo Franco Lor, que está en la casilla número 4 de la papeleta de hombres, cuenten como amigos, que vamos nosotros a contar con el beneplácito, la bondad de ustedes, para que voten al Consejo de Participación Ciudadana por nosotros, que nos presentamos por primera vez a una elección popular. Nosotros no somos
afiliados a ningún partido político y nos hemos presentado con el corazón de ecuatoriano, abanderados con el tricolor nacional. Yo sé que los ecuatorianos que viven en los Estados Unidos, que nos están escuchando, y los ecuatorianos que también nos están escuchando en el Ecuador, nos conocen nuestra trayectoria de vida. Somos personas que contamos con respetabilidad, contamos con un currículum que nos llena de orgullo, porque somos sinceros y sobre todo queremos ver un Ecuador democrático, progresista, intercultural, donde reine la paz, una cultura de paz, de la concordia y por supuesto donde la inequidad sea despojada del país, donde por supuesto también estamos propugnando en la papeleta también de la consulta popular que se vote no como una alternativa de castigo democrático al gobierno de Lazo, porque el presidente de la República ha presentado 8 preguntas que no solucionan los agobiantes problemas nacionales. Los problemas del Ecuador no son problemas jurídicos, son problemas diferentes que el presidente no los ha afrontado. En todo caso, les agradezco a quienes nos escuchen y puedan, digamos, transmitirles a sus amigos, a sus relacionados, que tengan la bondad de discernir el día 5 de febrero, que son las elecciones en el Ecuador, para que puedan votar por los candidatos del pueblo ecuatoriano, que somos los candidatos de una tendencia progresista, democrática y que buscan el mejor bien para los migrantes ecuatorianos en Nueva York y en Estados Unidos, en Canadá y en Europa. Muchas gracias, distinguido amigo. Ya lo escucharon, ya lo sabe, y Anet Lozada Segura está en la papeleta de mujeres casillero número 10, y Eduardo Franco Olor, papeleta de hombres casillero número 4, y en el casillero de Guayaquil se encuentra Antonio Baucar, que ya nos está hablando en este momento. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro compañero Antonio Baucar, que se encuentra precisamente en territorio ecuatoriano y que también quiere conversar con nosotros. Así que vamos a darle paso, compañero, adelante como siempre por la única y la mejor vía, que es la de Delgado Travel. Por supuesto que la única y la mejor vía, la que nos ofrece Delgado Travel, una compañía fuera y Habla de cómo se vota, cómo España, papeles de mujeres, donde Buenos días, distinguido amigo Paucar. Sencillamente empezando por la elección, que el 5 de febrero el ilustre pueblo ecuatoriano en el territorio nacional y continental y los ecuatorianos que viven en el exterior, en este caso los migrantes que viven en el territorio de Estados Unidos, Canadá y Europa, acierten votando por hombres y mujeres ilustres. Estamos pidiendo que actualmente en la ciudad de Nueva York, que se vote en la papeleta de mujeres por Anet Lozada Segura, ilustre amateña que vive en la ciudad de Quito, una mujer que tiene una trayectoria indiscutiblemente de primer nivel, ingeniera, tiene una maestría en comunicación, ella está en el casillero número 10 en la papeleta de mujeres, y yo que tengo
ya muchos años en la cátedra universitaria, he sido defensor de distinguidos políticos ecuatorianos y también de causas nobles y justas, defensor de los derechos humanos. Estoy en la casilla número 4 en la papeleta de hombres. La oportunidad tiene el pueblo ecuatoriano de escoger en democracia justamente a los mejores hombres y mujeres para que en el momento que se llegue al Consejo de Participación Ciudadana, en el plano muy individual, yo he dicho desde el día de ayer, si está Eduardo Franco Lor, yo tengo la voluntad y la energía de llegar al Consejo de Participación Ciudadana con mis modestos conocimientos. Yo quiero sentar un precedente, un antes oprobioso, negativo, que es el Consejo de Participación Ciudadana, que lo han llevado los políticos, y un después de un Consejo de Participación Ciudadana apegado a los intereses populares, a los intereses de la participación ciudadana que deben tener los obreros, los agricultores, los maestros, los jubilados, los jóvenes, los migrantes, es decir, todos quienes de una u otra manera se les han conculcado sus derechos por las élites que han sometido al pueblo ecuatoriano. Entonces tenemos que rescatar al Consejo de Participación Ciudadana de las élites que han querido incluso eliminar al Consejo de Participación Ciudadana, pero no han podido, porque para hacerlo se necesita una asamblea constituyente. De tal manera que yo pienso que el pueblo tiene que empezar acertando en la elección, acertando y votando bien, para después tener no un Consejo de Participación Ciudadana donde haya de 7 una resolución de 4 contra 3. No, tiene que haber resoluciones mayoritariamente en consenso. Cualquier resolución tiene que sacarse de 7 contra 7, a favor de 7, porque eso es así. Tenemos que arroparnos con la bandera del Ecuador, con amarillo, azul y rojo, no como hasta ahora, que hay peleas intestinas de 4 contra 3, los 3 no hacen quórum o los 5 no hacen quórum, entonces hay un desbarajuste y se da un pésimo ejemplo, porque mire, la única institución donde no debe haber el partidismo político es el Consejo de Participación Ciudadana, porque mire, la mayoría del pueblo del Ecuador no están afiliados a los partidos políticos, y por eso es que el constituyente de Montecristi quiso crear y creó un organismo en la cual sus consejeros, sus autoridades no dependan de los partidos políticos. Pero sin embargo, desde hace 5 años, desde el Consejo Transitorio del doctor Trujillo hasta la actualidad, ha sido un desbarajuste total, un desequilibrio total, un descalabro total, que la gente no sabe incluso cómo votar. Y aquí la distinguida, si me permite, señor Paucar, mi distinguida compañera puede indicar cómo se vota, porque ese es otro problema. La gente no sabe cómo votar a los 7 consejeros. Antonio, muy buenos días Antonio, un gusto venir a Estados Unidos a conversar con alguien en Guayaquil, ¿qué le parece? Querido Antonio, Aurelio y amigos que nos escuchan, un graso problema, porque lo que usted ha dicho está lleno de razón. Se debería colocar todas las carnes al asador desde el CNE para que la gente conozca primero qué es el Consejo de Participación Ciudadana. Si en estas últimas semanas que hemos tenido
la bendición de viajar por varios rincones del país, de su país, esto lo digo para todos los migrantes que nos escuchan aquí. Uno de los grandes problemas es que la gente desconoce qué es el consejo, que desconoce para qué se vota para consejeros, quiénes son los consejeros y cuáles son sus objetivos. Esto es un gran problema porque la gente además no sabe cómo se vota el 5 de febrero. Mucha gente que nos escucha, estoy segura, Antonio y Aurelio, estoy segurísima que más o menos el 90%, 95% de las personas que nos escuchan no saben que el día 5 de febrero, además de las papeletas que les llegarán, de manera general les llegarán 3 extras exclusivamente para el Consejo de Participación Ciudadana, una de hombres, una de mujeres y otra de pueblos, nacionalidades y migrantes. Imagínense ustedes que en la papeleta de migrantes tienen la bendición por primera vez de tener a un precisamente migrante en la papeleta. En esa papeleta les llegarán 8 candidatos y el Consejo Nacional Electoral no ha difundido cómo se vota. La gente no sabe que se tiene que votar solo por una persona en esa papeleta, porque o si no, ustedes anulan su voto. Se anula. En la papeleta de migrantes, como le decía yo, de pueblos, nacionalidades y migrantes, en el casillero número 3 está un gran amigo, Hugo España, que hemos coincidido en esta cruzada cívica alrededor del país, hablando de manera didáctica sobre el Consejo y de cómo se vota. En esa papeleta ustedes tienen a un migrante, amigos, amigas. Nuevamente, casillero número 3, Hugo España. En la papeleta de hombres se puede votar hasta por un máximo de 3 personas. Si votan por un cuarto, anulan su voto y perdemos esta oportunidad democrática. Pero tampoco les cuentan, no se informa a la ciudadanía cómo se vota, por lo tanto se está llevando a que la gente se equivoque. Tal vez esto como una estrategia precisamente para que la gente no vote democráticamente. Y se pierde esta oportunidad. Máximo 3 personas. Y allí está mi querido amigo Eduardo Franco Lor, este hombre lleno de capacidad, lleno de conocimiento, con más de 40 años en la cátedra. Él es una gran oportunidad para nosotros como ecuatorianos para demostrar que el Consejo de Participación Ciudadana puede ser realmente cercano. Él está en el casillero número 4. Pero también tenemos en el casillero número 2 al abogado también Allen Berbera, un PhD, que fue PhD muy jovencito, ha trabajado también por causas justas, un gran abogado, también una buena apuesta. Y también tenemos en la misma papeleta de hombres, tenemos a Augusto Verduga, en el casillero número 5. Un gran abogado también. Allí en la papeleta de varones tenemos a 3 abogados, excelentes abogados, probos, con mucho conocimiento y con una mentalidad totalmente progresista por el Ecuador, que buscarán la equidad, que trabajarán por ella. En la papeleta de mujeres me encuentro yo ciertamente en el casillero número 10. Espero ser una apuesta también para todos ustedes y poderles brindar y responder sus preguntas, las preguntas que puedan ir surgiendo a través de mis redes sociales, me pueden conocer un poco más. Trabajé hasta hace un par de meses como asesora de la presidencia de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, y precisamente allí es en donde reconocí que necesitamos trabajar mucho por el Ecuador, porque no podemos ser más simplemente veedores del problema, críticos del problema, porque he trabajado también en comunicación muchos años. No es justo que sigamos viendo tras la valla. Tenemos que actuar. Se necesitan personas honestas, se necesitan personas decentes que trabajen por el Ecuador que un día tuvimos. Pero en la papeleta de mujeres también tenemos en el casillero número 2 a Biel Capárraga, otra abogada que tiene de hecho también un PhD y es una mujer de 30 años, 3 maestrías, un PhD. Una gran apuesta también, una gran mujer, una jovencita humilde, portovejense, valiente y de hecho se le tiene muchísimo cariño aún como compañeros, una gran apuesta. Y tenemos en el casillero número 5 a la señora Yadira Saltos, también una persona que le pone mucho cariño y mucho amor al sueño que todos tenemos de retornar a la república que un día tuvimos, de oportunidades, de becas para gente joven, para muchachos brillantes que pudieron viajar alrededor de todo el mundo, para las mejores universidades de excelencia. Eso tuvimos una vez, ya no lo tenemos más.
donde tuvimos salud, donde con las leyes que tenemos desde la constituyente de 2008 llegamos a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica. Y ahora esta debacle en la que vivimos nos llevó precisamente a las malas decisiones que tomamos en la consulta popular anterior de 2018, cuando nos vendieron el 7 veces y una venta a través del odio popular, a través del lawfare. Eso es lo que vivimos en 2018 y 2019, el trujillato que lamentablemente arrastró al país y nos ha llevado a los índices de inseguridad que hoy tenemos. Hoy tenemos terror. Yo le hablo como mujer, Aurelia y Antonio, le hablo como mujer. A mí en Ecuador me da miedo, me da terror salir a la calle. Salir sin saber si se va a regresar, eso no es justo, para nadie, para ningún hombre y para ninguna mujer es justo tener ese miedo de salir a las calles de nuestro hermoso Ecuador, que un día fue reconocido a nivel mundial como el jaguar latinoamericano. Hoy somos una vergüenza. Bueno, esta crisis económica, social que atraviesa el Ecuador y básicamente la inseguridad ciudadana traducida en la criminalidad existente es responsabilidad del gobierno de Lasso, que no puede controlar las cárceles del Ecuador. Cada día hay un sicariato en todo el país y no hay una política criminal coherente en el país. Hace creo 2 semanas el Ecuador quedó sorprendido que Colombia extraditó a este presunto asesino de la abogada María Belén Bernal, y el ministro del Interior, el capitán Zapata, lo recibió en el aeropuerto de Quito como un gran personaje, una cosa increíble. Yo recibí llamadas de juristas de Europa y se quedaban sorprendidos de esta situación. ¿Cuándo se ha visto que un ministro de Estado recibe en el aeropuerto a un presunto asesino? Esto nos deja, y más aún, ahora hace 2 o 3 días dijo el ministro Zapata que esta segunda ola migratoria, que la gente sale, los jóvenes salen. Yo soy profesor de la Facultad de Comunicación Social, ahora con licencia, y de la Facultad de Derecho de la Católica. No hay trabajo, la gente sale, hay una segunda ola migratoria, cerca de 100.000 personas han abandonado el Ecuador porque no encuentran trabajo, hay un desempleo terrible. Ha dicho que la migración es tradición de los ecuatorianos, ¿ya? No hay conocimiento cierto, es decir, hay un desgobierno total, ¿ya? Entonces, ante la pregunta suya, a ver, el Consejo de Participación Ciudadana puede, a mi juicio, instar al Ejecutivo a que cumpla el plan de desarrollo. Todo gobierno llega al Ejecutivo. Un presidente de la República presenta al pueblo del Ecuador un plan de trabajo, un plan de gobierno. Y por eso es que el pueblo vota, ¿ya? Entonces, mire, el presidente Lasso triunfa el 21 de abril ante su oponente con el 53% de la votación. En mayo, cuando llega a Carondelet, tenía cerca del 70% de la aceptación nacional. Hoy, que estamos en viernes 20 de enero de 2023, el presidente Lasso tiene más del 81% de desaprobación, de repudio nacional. Imagínense. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el plan de gobierno. No lo ha cumplido, es un mentiroso. Y así se atreve a hacer unas preguntas
con preguntas, claro, con preguntas gancho, como el tema de la extradición, ¿ya? Entonces, el Consejo de Participación puede exigir que solvente la deuda social que tiene, porque hay temas pendientes con respecto a salud, educación, seguridad y cultura. Vea, el Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo con el artículo 207, tiene que promover el ejercicio de los derechos de participación ciudadana. ¿Cuáles son esos derechos? Son los que están contenidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. ¿Y cuáles son esos? Los protocolos, los tratados internacionales, los pactos internacionales de derechos culturales, económicos, sociales y políticos. ¿Y cuáles son esos? Los que están, así les hablo a mis alumnos, discúlpenme, los que están en la Carta, en la Constitución de la República del Ecuador, pues, los que posibilitan el buen vivir para los ecuatorianos. Es decir, los derechos de participación ciudadana son todos aquellos que te posibilitan al maestro, al jubilado, al artesano, al agricultor a vivir decentemente. Y si el Ecuador tiene en las cuentas de Ginebra más de 10.000 millones de dólares por concepto de la reserva monetaria en Suiza, sí, sabemos que no todo es del gobierno, pero no hay, que puede bien el gobierno coger lo que le corresponde al gobierno, no hay inversión pública social, no hay, ¿cuál es la inversión pública? No hay, el gobierno de Lazo no le interesa eso, no lo atiende, no hay política, digamos, criminal yo soy magíster en temas penales y criminológicos, una política criminal tiene que atender a la cuestión de prevención y la cuestión de represión también, de prevención educativa, de salud, etcétera. ¿Cuáles son esas? No las plantea el gobierno, no se ve para nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Lazo es un fracaso y la democracia tiene que funcionar. Entonces el pueblo se revela. Así tenemos, por ejemplo, en octubre del 2019, el pueblo salió a las calles, el movimiento popular indígena. En junio del año 2020 hubieron las manifestaciones tremendas que el Ecuador padeció. Hay crisis económica en toda situación de rebeldía popular. Eso es el derecho de resistencia legítimo. Ahora va a tener una oportunidad el pueblo el domingo 5 de febrero. ¿Qué? ¿Cuál es? La manifestación de las elecciones. Tiene el pueblo la oportunidad de elegir bien alcaldes, prefectos, concejales y los consejeros al Consejo de Participación Ciudadana, y a elegir castigando democráticamente a Lazo porque no ha cumplido él tiene una deuda social que no lo ha cumplido en su plan de desarrollo. Entonces esas preguntas hay que votar no como una respuesta del pueblo, porque el problema no es jurídico sino social. Lazo le mintió al pueblo del Ecuador y dignamente, y ahora ha dicho hace 3 semanas, dijo muy paladinamente, dijo que quienes se oponen a la consulta, los que están por el no, son narcociudadanos, son narcopolíticos. O sea que no es una persona que respeta la opinión ajena. Un presidente no se puede creer dueño de la verdad. No, tiene que respetar la opinión contraria. No puede ser posible eso. Entonces nosotros, como Consejo de Participación Ciudadana, en el evento que contemos, Daniel Lozada, que está en la casilla número 10, en la papeleta de mujeres, y yo en la casilla número 4, Eduardo Franco Lor, en la papeleta de hombres, vamos a exigir al presidente de la República a que cumpla con los derechos de participación que tiene derecho el pueblo ecuatoriano, cumpliendo la deuda social que tiene pendiente con el pueblo ecuatoriano en el tiempo que dure su mandato presidencial. Así le podría contestar. Muchas gracias, Antonio. Recordar hasta el momento
no hemos tenido la oportunidad de vernos directamente con nuestros migrantes. Es muy temprano todavía. El día todavía nos depara varias reuniones y esperamos acercarnos mucho más y poder charlar. Recordarles nuevamente, me encuentro en el casillero número 10 de la papeleta de mujeres. Mi querido amigo, el doctor Eduardo Franco Loor, en el casillero número 4 de la papeleta de hombres, pero también acentuar lo siguiente, que los números de los casilleros no tienen nada que ver con partidos políticos. Para que yo estoy en el número 10, no me vayan a recordar por un partido político ahí de ingrata recordación. No, fue un sorteo, somos 17 mujeres y nos sortearon el número y a mí me tocó el número 10 y a mi querido doctor le tocó el número 4, por un sorteo nada más, fue un asunto de suerte, así que nada más recordarle eso a la gente para no confundirnos. Y hablando sobre su pregunta, mi primer objetivo, y estos cambiaron durante las últimas semanas, mi primer objetivo tiene que ser el trabajar por la educación sobre los mecanismos de participación ciudadana, porque el principal problema con el que nos hemos encontrado es que la gente desconoce cuáles son sus derechos que están en la Constitución. Y eso quiere decir que termina siendo letra muerta, porque un derecho que se desconoce, pues, ¿cómo se lo puede ejercer? Es imposible. Esta fue una necesidad que yo he visto en estas semanas y creo que va a ser el primer eje de trabajo. Primero, tenemos que educar desde las escuelas, desde los colegios, tenemos que educar a la gente. El problema, uno de los grandes problemas también es que nuestro trabajo va hacia la transparencia. Nosotros venimos de la función de transparencia y control social, de allí proviene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, tenemos que estar sobre la búsqueda de transparencia en las instituciones, la entrega de información de las instituciones. Son muchos detalles, no es solamente el elegir a las autoridades de control, que puede ser bastante confuso. La gente piensa que en la pregunta número 5 se le quita esa función y el Consejo de Participación desaparece. Falso. Tenemos varios objetivos, varias funciones que son igualmente importantes. La búsqueda de control social, por ejemplo, es pedir a la gente que sea parte de la lucha contra la corrupción. Pero si no sabemos cuáles son los mecanismos para luchar contra la corrupción, ¿cómo se puede ejercer esto? Entonces la educación es para mí el primer eje fundamental de mi propuesta. La segunda, y creo yo que coincidimos con varios de nuestros candidatos, porque eso sí, yo espero, somos 45 candidatos, les cuento, en la papeleta de hombres hay 20 candidatos, en la papeleta de mujeres hay 17 y en la de minorías, pueblos y nacionalidades hay 8. Somos 45 candidatos. Yo espero, tengo fe en que seamos 45 personas que deseamos lo mejor para el país. Que seamos 45 personas que deseamos educar a la gente, guiar a la gente, ser un puente para ayuda de los problemas más inmediatos, más cercanos que tiene la población. Espero y aspiro que así sea. Pero si no, venimos aquí a darles una propuesta clara. Somos 2 candidatos aquí presentándonos ante ustedes, pero en realidad representamos a otros 5 que se encuentran en tierra patria, que están haciendo campaña y no han podido estar con nosotros. Pero somos 7 quienes nos hemos dado cuenta y nos hemos encontrado en este camino con varias coincidencias, sobre todo el progresismo y nuestro objetivo de recuperar la patria que un día tuvimos. Mi siguiente objetivo dentro de mi propuesta es, además de educar a la gente, tener un acercamiento del Consejo de Participación, como lo dije al principio de la entrevista. El Consejo de Participación tiene que quemar suela, tiene que sesionar en territorio, tiene que hacer sesiones itinerantes, porque de qué otra manera se puede entender que el Consejo de Participación es de la ciudadanía si no se acerca a la ciudadanía. La gente, aún en territorio patrio, desde aquí en el extranjero se entiende, pero aún en suelo patrio la gente piensa que el Consejo de Participación es allá una institución lejana, casi mitificada, y no se acerca a ella, por supuesto, se desconoce. Necesitamos acercar al Consejo de Participación. Mi segunda propuesta es precisamente esa, que podamos ser parte de la transformación del Ecuador siendo Ecuador, quemando suela, acercándonos a la gente, hablando con ellos y sobre sus problemáticas, de encontrar soluciones. ¿De qué otra manera podemos promulgar que el Consejo de Participación Ciudadana es ciudadano? Tenemos que hacerlo.
ese es un objetivo, son dos de los objetivos fundamentales que yo creo que transformarán al país inmediatamente. De allí mis propuestas van hacia observatorios, hacia veedurías que creo yo necesarios e importantes, observatorios sobre casos de, veedurías sobre casos de feminicidio y femicidio, que creo es importantísimo hoy por hoy, no solamente en ciertas ciudades donde se han dado los casos más mediáticos, sino en todo el país. Esto sucede desde Otavalo hasta Zamora, sucede en cada esquina de nuestro país. Seguramente aquí con nuestros migrantes sucede también estos casos terribles que deben ser observados por la misma ciudadanía, por mujeres, tratando de llegar a una sororidad permanente. Observarlos, mirar de cerca para soluciones rápidas, soluciones no confusas, para que esos temas también sean parte de nuestro hablar diario y de nuestras soluciones diarias, estimado Antonio. Pero por supuesto es elemental que todas las funciones del Estado coordinen un plan de desarrollo integral, incluso, como le digo, para exigir que la deuda social del gobierno se cumpla, y no solamente que las instituciones a nivel de institucionalidad, sino que también pueda la ciudadanía participar presionando al gobierno para que cumpla. Porque el presidente Lasso tiene que cumplir en algo lo que prometió, que se deje de mentir mucho y bajo la presión popular tiene que... Miren lo que pasó en junio del año pasado, se instalaron después de 19 días, creo, de paro, donde se perdió tanto, hasta vidas humanas, hubieron las mesas de diálogo, eso se hubiera evitado. Después de tanto relajo que hubo en las calles, tanta presión popular, derecho de resistencia legítima del pueblo y del movimiento indígena, llegaron a un acuerdo, las mesas de diálogo, y ahí están funcionando. Y ojalá que funcionen, porque si no, están siendo también amenazados. O sea, Lasso cumple cuando bajo presión. Entonces yo pienso que también el pueblo tiene que respaldar cualquier decisión que adopte el Consejo de Participación Ciudadana, porque nosotros vamos a... Mire, una de las normas que tiene la Constitución es que también investiga actos de corrupción que se generen a partir de esta situación de inmoralidades que se den a través de políticas públicas de participación ciudadana. Eso está en la Constitución y que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque los políticos que se han apoderado y que han convertido el señor Ulloa en dependencia, en agencia del gobierno al Consejo de Participación, no lo han hecho, y está eso en la Constitución. Yo pienso que nosotros tenemos que, si se produce esto, posibilitar el cumplimiento de esta norma constitucional, ¿no? Y obviamente en el momento en que se detecten delitos como la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal establecen que la titularidad de la acción penal pública la tiene la Fiscalía, puede emitir cualquier investigación que se dé al descubrirse delitos, que la Fiscalía continúe y ejerza de acuerdo con el debido proceso la responsabilidad de los infractores, para que a través de los jueces y en cumplimiento de lo que dice la ley se llegue pues a una sentencia a los culpables. Pero eso no se ha hecho, y nosotros lo haríamos fiscalizando, investigando las denuncias que se generen en ese sentido. La Constitución es muy clara, si mal no recuerdo es el artículo 208 de la Carta Magna. Bueno, yo le agradezco mucho por la deferencia que han tenido con nosotros en esta importante
entrevistas. Ustedes saben que tenemos alguna agenda muy importante en este día viernes y mañana, y es una agenda muy apretada. Para nosotros es un honor haber estado aquí en el Grupo Radial Delgado. Es la primera, digamos, el primer encuentro que tenemos con la prensa aquí en la ciudad de Nueva York, en esta importante emisora tan bien escuchada por la comunidad de migrantes ecuatorianos aquí en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, pues agradezco. Ok, compañero. Siga, compañero. Sí, gracias. Muchísimas gracias a estos invitados de lujo, el doctor Eduardo Franco Lor y a la ingeniera Janet Lozada Segura, deseándole de antemano muchas bendiciones el día de hoy, que sea favorecido en este día del próximo 5 de febrero con el voto de la ciudadanía en Cuba. Un abrazo enorme a la distancia, señor Juan Carlos, se despide de ustedes. Estimado Antonio, muchísimas gracias también por su tiempo, muchas gracias por esas palabras y pues que Dios nos acompañe a todos, nada más, que Dios nos acompañe y que tengamos pronto el retorno de la patria que un día tuvimos con los mismos sueños y multiplicados, lo haremos mejor. Y en las últimas palabras, hacer un recorderis a toda la audiencia, agradeciéndoles a ustedes, distinguidos periodistas, que Janet Lozada está en la casilla número 10 de la papeleta de mujeres, y yo, Eduardo Franco Lor, en la casilla número 4 de la papeleta de hombres al Consejo de Participación Ciudadana. Muchas gracias, distinguidos amigos de Radio Delgado, muy amables.